y estoy a escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Pues como veis, pues somos también en Casa Jardín, encara que somos una mía cambra y no paseno decorado por un regular. Y que deba, antiparte de cambiar lo decorado, que deba también cambiar lo que íbamos a hacer. En cuentas de hacer una receta vegana como hacemos por un regular, lo que deba hacer lleva un consejo útil. Un consejo útil que también lleva una mena de receta, pero lleva una cosa diferente. Que deba hacer pasta de dients casaliquera, para que la podáis hacer en casa vuestra con ingredientes ecológicos, porque muchas vegadas pues mercamos productos de higiene y demás que tienen pues muchos químicos o productos que no son guay de buenos para nuestra salud. Así, de esta traza, lo que podemos hacer es hacer una pasta de dientes, que íbamos a hacerla con aceites esenciales y ves productos ecológicos, que la hacemos de traza muitísimo fácil en casa nuestra y que sabemos que es buena para nuestra salud y para nuestra higiene personal. Así que después de la receta lo que haremos es deciros unas calendatas muy especiales para el aragonés que no te os la perdad, y pues ahora os vamos a decir cómo se fa esta pasta de dientes. Para fer pasta de dients nos fa falta 2 cullaradas soperas d'arcilla blanca, una goteta de esencia de tremoncillo, una goteta de esencia de mastranzo, un chorret d'agua, un siñarín de sal marina fina y un pote de cristal. En un bol chicorrón chitamos as 2 cullaretas d'arcilla, as gotetas de esencia y o chorret d'agua, y con una cullera lo rechiramos todo, dica que quede una maseta como si estase una pasta de dients comercial. Y eso depende del agua que chitemos, china chana lo iremos leyendo. Y después pillamos esta maseta que nos haya quedado y con este licor lo chitamos a un pote de cristal. Si puede estar mejor chicorrón, también pues con una cullareta pillar la pasta de dientes y meterla en nuestro cepillo. Bueno, ya he visto que es sencillísimo de hacer esta receta y que queda muy bien y que lo podéis hacer servir en casa vuestra cuando queráis, y es facilísimo y es súper natural, muy ecológico y es muitísimo bien. Y después ya os he dicho que este vídeo que le va a decir varias calendatas muy especiales. En primeras, ya ha principiado o plazo de inscribirse a los cursos de aragonés de Nogará, que ya sabéis que la Escuela de Aragonés de Nogará lle en la Plaza Aso en o barrio da Madalena. Y ya puede decir cualquier tarde apuntaros a los cursos, que principiarán los cursos a zagueras de octubre o primeras de noviembre, pero cal apuntarse ahora. Así es que os animamos, habrá cursos todos los días, de entre semana, de tardes y también cursos online. Y también un tercer grado como el año pasado. Así es que cualquier duda podéis mirar en la página de Nogará o acercaros a la escuela y así nos podéis ver los cursos. Más cosetas. Este cabo de semana, en cara que ya habrá pasado cuando salga el vídeo, serán las jornadas de Aragón Occitania, que lle o 16 y 17 de septiembre en la Plaza San Bruno, que también os convidamos a ir. Bien, pues,
o viní en cabo de semana, que será o 24 de septiembre en el Parque de Alchafería y en la Feria Aragonesa del Libro, que ya aquí en Zaragoza, no y la de Monzón, y esta que se fa aquí en Zaragoza en el Parque de Alchafería. También podéis ir y mercar libros en aragones. Y ya para rematar, una calendata muy especial que nos fa muy orgullo de decir ye o 13 de octubre, que os lo tornaremos a decir en los vinientes vídeos, pero que sepad que o 13 de octubre en las fiestas do Pilar será o concierto presentación do disco O Zaguer Chilo, que ye un disco que edita o Nogará con o Concello de Zaragoza y que ye un disco de raso en aragonés con grupos de música de aquí de Aragón que han feito canciones de propio en aragonés para que las podamos escuchar todas y todo, y será esta presentación de este disco o 13 de octubre en Plaza San Bruno. Así es que iso os esperamos a todas, que lo pasaremos de vitibomba. Y ya sabed que no podemos rematar o vídeo sin una frase feita, y esta vegada he trigao mal no venga, que en Chaquia no tenga. Y soy una frase feita que existe en castellano, que cuando pasa una cosa mala, pues goza de también pasar una buena. Así es que esta es o significado. Y cosa más, yo creo que por el vídeo de hoy ya todos hemos dado muchísima información sobre el aragonés, y así nos queremos continuar diciendo cosas sobre el aragonés, charrando muitismo, y eso, que esperamos que vaya bien esta semana, que lo paséis bien y que paséis buenos días. Au, besed.